Yo agradezco la oportunidad a Diáspora por Puerto Rico, la invitación y sobre todo a aquellas personas que están viendo este Facebook Live y que después también lo van a estar viendo. Yo voy a estar presentando, como bien lo dice la compañera, un tema que es sumamente importante, que es sobre los adultos mayores y las emergencias de salud pública. Yo soy gerontólogo, como lo mencionó, ¿verdad? Micaela. ¿Y qué es gerontólogo? Gerontólogo es aquel profesional que estudia los aspectos del envejecimiento desde, ¿verdad?, un enfoque biopsicosocial. Es una profesión relativamente nueva, pero que ha tomado importancia precisamente por lo que vamos a estar discutiendo hoy, y es porque muchos de los países ¿verdad?, están experimentando lo que es un envejecimiento de la población. Es por esto que los servicios que brindamos, sea en cualquier organización que nosotros ¿verdad?, estemos trabajando, se pueden ver afectados, y es bueno, ¿verdad?, conocerlos para que nosotros desarrollemos intervenciones que estén dirigidas para esta población. Así que voy a estar colocando la presentación para dar entonces comienzo. Como les menciono, ¿verdad?, este es el título, Adultos Mayores y Emergencias de Salud Pública. ¿Por qué estamos hablando de él? Como les mencioné, tanto Puerto Rico como los países en Latinoamérica, desarrollados y en transición, están experimentando este envejecimiento, pero particularmente Puerto Rico lo está experimentando de una forma más acelerada. Yo agradezco la invitación de Diáspora por Puerto Rico, precisamente porque se han comprometido y con otras intervenciones educativas a promover diferentes mensajes que afectan a la comunidad. La misión de Diáspora por Puerto Rico y la forma en que se crea es precisamente para ayudar y apoyar en la gestión de los puertorriqueños en la diáspora. Y han tenido un trabajo de base que han estado realizando en estados de los Estados Unidos. Así que me hacen el acercamiento y yo con mucho gusto y agradecimiento acepto, porque una de las prioridades de salud que cuando hablamos de los latinos y particularmente en Puerto Rico son los adultos mayores. ¿Por qué? Porque aproximadamente 1 de cada 4 adultos en Puerto Rico es un adulto de 60 años o más. Así que, como les mencioné, es importante trabajarlo para que todos seamos de la comunidad, seamos familiares, seamos de organizaciones, podamos trabajar intervenciones que mejoren tanto la población, sus cuidadores, como nuestra propia comunidad. Así que básicamente yo voy a estar discutiendo 4 objetivos. Voy a estar presentando ese panorama general de por qué es importante hablar de los adultos mayores. Voy a también a estar presentando un modelo de comunicación de riesgos, porque cuando hablamos de emergencias de salud pública, Puerto Rico, y yo sé que muchos de otros países de Latinoamérica han experimentado terremotos, huracanes, y ahora mismo estamos experimentando la pandemia. Así que este modelo, que es desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, nos va a ayudar a esa gestión de poder integrar, ¿verdad?, las diversas poblaciones o sectores, precisamente para prevenir, mitigar y recuperarnos en estas emergencias de salud pública. Y quiero también presentar unos factores de riesgo que, si nosotros los identificamos con tiempo, no es que vamos a prevenir las emergencias de salud pública o los desastres naturales que pudieran ocurrir, pero sí podemos minimizar el riesgo. Y, ¿verdad?, me di la tarea de poder leer sobre diferentes ¿verdad?, organismos internacionales de salud y cuáles son ¿verdad?, esas recomendaciones que nos dan, y finalmente, ¿verdad?, presentar ese qué puedo hacer ¿verdad?, en la parte final. Así que, ¿verdad?, la compañera va a estar muy pendiente a las preguntas. Pueden hacerla también al final. Vamos a tener, ¿verdad?, una sección, unos minutos para aquellas preguntas. Y si no, vamos a estar también a través de los comentarios dando seguimiento, porque esto va a permanecer para que usted pueda verlo y disfrutarlo en cualquier momento. Como les mencioné, el envejecimiento de la población, palabra sencilla, es cuando, ¿verdad?, nuestra población se compone mayormente de un gran número de personas, de ¿verdad?, adultos mayores. Los adultos mayores van a variar de qué país nosotros ¿verdad?, estemos viviendo. En Puerto Rico y en muchos de los demás países, en Estados Unidos 65, pero en Puerto Rico es 60 años o más, ¿verdad? Y según los demógrafos, una población vieja es cuando la mediana de edad tiene 30 años o más. Puerto Rico hace rato que pasó eso.
Y hay unas características bien particulares que nosotros estamos experimentando, que otros países también experimentan, pero nosotros con mayor rapidez, lo que hace que nosotros aumentemos más rápidamente. Tanto así que decían que para el 2025 en Puerto Rico 1 de cada 4 personas iba a ser un adulto mayor de 60 años o más. Y ya eso lo estamos viendo actualmente. ¿Por qué? Por ese rápido envejecimiento. Hay 3 características bien particulares, que una de ellas es la baja tasa de natalidad. Con eso lo que se simplifica es que hoy día ¿verdad? Las familias no están teniendo tantos hijos como era en un pasado. ¿Cuál es la otra, verdad? Esa segunda otra característica que les menciono, la expectativa de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas antes podían durar 40, 50 años, pero ahora en la actualidad las personas pueden durar hasta 80 años por los adelantos en las ciencias, en la medicina. Y es importante esto de la expectativa de vida, porque más adelante vamos a ver que no porque duremos mucho necesariamente hay una mejor calidad de vida. Y finalmente, esa tercera característica que nos hace envejecer rápidamente es la migración. Y es, ¿verdad? Uno de los factores por los que Diáspora por Puerto Rico también se crea, porque nosotros, por lo menos en Puerto Rico, yo sé que esto pasa en muchos de los países de Latinoamérica, hay una migración bastante alta entre jóvenes particularmente a vivir a los estados. Esto empuja, ¿verdad?, que si los jóvenes se van quedando más personas mayores, lo que ha acelerado aún más este envejecimiento de la población. Así que yo les quiero mostrar rápidamente una gráfica y no tenemos que ir en detalle, pero para que vean que en este caso, en la parte de abajo, tenemos los años, desde el 1950 hasta el 2016. Y esa línea roja que ustedes ven arriba, donde está ¿verdad? El rectángulo, lo que quiere decir es que la población iba aumentando y en un punto fue disminuyendo. Y es lo que les voy a presentar en esta próxima. Desde el 2000 tenemos aquí en la parte de abajo, podemos ver 2000, 2002, 2004, esos son los años. Podemos ver que para el 2006 aproximadamente la población en Puerto Rico comenzó a disminuir. Y obviamente hemos discutido, ¿verdad?, unas características demográficas bien particulares de Puerto Rico y esto ha continuado así. Pero mientras nosotros vamos disminuyendo en población, vamos también envejeciendo rápidamente por lo que ya les expliqué. Esto es un poco, ¿verdad?, conociendo esas variables sociales que son tan importantes y que, ¿verdad?, muchas veces tienen que ver con el asunto de la migración o de otras características en Puerto Rico. En esta, lo que quiero que entiendan es que esas dos líneas en ese punto se chocan, que eso fue en el 2016. ¿Qué quiere decir esto? Que los nacimientos, que es la línea roja, ha ido, ¿verdad?, disminuyendo y disminuyendo. Eso es verdad que cada vez nacen menos niños. Y la de abajo, que es la anaranjada, son las muertes, ¿verdad?, que se mantienen relativamente igual. Para el 2016, esas líneas chocaron y después de ahí hubo más muertes que nacimientos, lo que afecta el crecimiento natural de la población, en este caso de Puerto Rico. En estas imágenes que les presento aquí, esta es primera y después esta, lo que quiero que vean es que antes lo que le llamaban pirámide poblacional, que esto que está aquí, en su base era grande, mientras que arriba era más pequeña. ¿Por qué? Porque había personas menores, mucho más en términos de proporción, pero en términos de adultos mayores, pues no tanto. ¿Por qué? Por lo que hablamos, no duraban quizás tanto, ¿verdad? Entre otras características. ¿Qué pasa? Eso es en el 1960. Para el 2015 ya no es ni tan pirámide. Mira lo que vemos aquí. Vemos una forma donde abajo, donde les mencioné que era, ¿verdad?, personas menores, ha ido disminuyendo por la baja en natalidad. Sin embargo, arriba se ha ensanchado y obviamente podemos ver que va aumentando la proporción de adultos mayores. Así que les comparto esta otra imagen porque como sé que ¿verdad?, la organización también brinda servicios y una de sus misiones es particularmente apoyar la gestión de puertorriqueños y puertorriqueñas que viajan, ¿no?, a la diáspora a vivir, ¿verdad?, a buscar nuevas oportunidades, pues quise mostrarle este mapa. Aquí, mientras más azul oscuro sea el estado, quiere decir que tiene mayor proporción de adultos mayores.
Me enfoqué solamente, ¿verdad?, en aquellos estados donde sabemos que tanto los puertorriqueños como los latinos particularmente viajan o migran. En el caso de los latinos y también de los puertorriqueños, solamente tenemos que, ¿verdad?, de esos que son ¿verdad?, los estados con mayor proporción de latinos y puertorriqueños, a Florida, que de hecho Florida ocupa el primer lugar en términos de proporción de adultos mayores en los Estados Unidos. Aquí no considera, ¿verdad?, los territorios, pero si vamos a ver cuando hablamos de territorio, aproximadamente el 22% de la población de adultos de Florida son adultos mayores, pero en Puerto Rico ya estamos, el estimado dice que en 25. Así que, ¿verdad? Dentro de la comparación con los estados, Puerto Rico tiene una alta proporción de adultos mayores y de igual forma, ¿verdad? Esto está ocurriendo en los países desarrollados y en transición de desarrollo en toda Latinoamérica. Y de igual forma, cuando hablamos de las Américas, Puerto Rico ocupa las primeras posiciones y entre ellas también está Cuba y Chile, ¿verdad? Dentro de los países latinoamericanos también se le une Canadá. Entonces, cuando hablamos del perfil sociodemográfico, para entender, ¿verdad?, que esto es importante dialogarlo, o sea, estamos hablando que gran parte de nuestra población son adultos mayores, nosotros tenemos que planificarlo. Sea el sector en el que estemos, seamos familiares, seamos futuros cuidadores, seamos cuidadores, organizaciones, hasta el propio gobierno. Y tenemos que mirar cómo se comportan los adultos mayores para de la mejor forma nosotros poder aportar y ayudarle, ¿verdad?, en toda la gestión y en este caso en las emergencias de salud pública. Lo traigo porque tenemos que saber, ¿verdad?, cuáles son las condiciones que las personas adultas mayores padecen y por qué mueren. ¿Cuáles son esas condiciones por las que la gente muere más? En este caso, los adultos mayores. Pues mira, la enfermedad del corazón es la primera causa, seguida por cáncer, diabetes, la enfermedad de Alzheimer, enfermedades crónicas respiratorias y cerebrovascular. Cuando hablamos de emergencias de salud pública, nosotros tenemos que los adultos mayores están a mayor riesgo. No porque seamos viejos, sino porque tienen unas características en común que se pueden ver afectadas. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, muchas personas, ¿verdad?, fallecieron para los huracanes, no directamente, pero sí indirectamente. ¿Por qué? Porque muchas veces se ve fragmentado el sistema de salud, muchas veces el tratamiento se ve también afectado y entre muchas otras características, ¿verdad? Lo que quiero es que puedan tener un perfil bastante general de por qué debemos considerarlo cuando trabajamos con adultos mayores. Aquí en términos generales lo que hablamos es que cuando vemos esa población de 60 años o más, particularmente la mayoría se concentra entre 60 a 74 años. ¿Y por qué? Cuando hablamos de generaciones, lo que conocemos como los baby boomers, que en mi caso serían mis papás, mis tíos, pues son esas personas que nacieron entre el 1946 y el 1964 y que están entrando, ¿verdad?, a lo que es mayor edad, 60 años o 65, depende del país, desde el 2011 o menos. Y esa es la población, ¿verdad?, que compone esa mayor proporción y a medida que va pasando el tiempo, esto va a ir cambiando. El 55%, 56 casi, son mujeres. Como decimos por ahí, el envejecimiento tiene cara de mujer. Así que cuando vemos la expectativa de vida que les comenté ahorita, de que duramos cada vez más, pues cuando vemos esa expectativa de vida entre hombres y mujeres, la mujer dura más, aproximadamente de 4 a 5 años. En un pasado duraba hasta 7 años más que los hombres. Entonces, estas características que son socioeconómicas, por ejemplo, el ingreso, tenemos aquí que un poco más de la mitad de los adultos mayores viven bajo los niveles de pobreza. Así que cuando vemos los fenómenos como emergencias de salud pública o desastres naturales, las personas que mayormente se afectan, y lo dice la literatura, son adultos mayores y aquellas personas que viven en niveles, ¿verdad?, con ingresos bajos. De igual forma, aunque los adultos mayores en estos tiempos, y particularmente los baby boomers, que son los que están entrando en esta nueva, ¿verdad?, etapa de 60 años o más, suelen ser más educados que las otras generaciones. Sin embargo, cuando lo vemos en la población general, la mayoría, estamos hablando casi 7 de cada 10 personas adulto mayor, tiene un nivel educativo de high school o menos.
Y esto es importante porque cuando nosotros como organizaciones que prestamos servicio, como cuando estamos como líderes comunitarios o en los sectores que estemos, las intervenciones que estemos preparando y de hecho los mensajes deben ser de acuerdo a estas características. Y finalmente, ¿verdad? Tenemos aquí que el 40% está casado en una relación, debo decir, y el 66% está retirado o incapacitado. Y cuando hablamos de personas incapacitadas, esto es importante cuando hablamos de emergencias de salud pública porque puede afectar la movilidad, puede afectar el que yo me desplace para un refugio, entre otras cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos también, ya vimos las causas de muerte por las que, ¿verdad?, las personas fallecen. Vimos también ¿verdad?, ese perfil general y aquí en este slide lo que vemos es las condiciones que son más comunes. Cuando vemos por ahí por la comunidad, ¿cuáles son las condiciones que más nosotros vemos? Pues mira, la mayor y ¿verdad?, la que está en la primera posición es artritis. Y estamos hablando de que casi la mitad de los adultos de 60 años o más tienen artritis. Y sabemos que estas condiciones, si no tienen un tratamiento adecuado, pues puede afectar la movilidad y puede afectar, ¿verdad?, el desempeño, ¿verdad?, siempre y cuando no estén tratadas. Pero si nosotros, ¿verdad?, somos conscientes, prevenimos y controlamos, podemos vivir un envejecimiento activo, que quiero aclararlo, porque a veces tenemos esa noción de que ser viejo es igual a tener condiciones o estar, ¿verdad?, con inmovilidad. De hecho, muchas veces se cree que los adultos en su mayoría están en centros de larga duración, pero no es así. Los adultos mayores están en las comunidades. Es por eso que parte de esta presentación, ¿verdad?, es motivarnos, independientemente del sector en el que trabajemos, para estar pendientes, ¿verdad?, de nuestros adultos mayores en las comunidades, que son los que más sufren. Tenemos depresión. 1 de cada 4 aproximadamente adulto mayor sufre de depresión. Esto es importante porque cuando nosotros hablamos del impacto de las emergencias de salud pública, está relacionado en que cuando ocurre un desastre natural, sea el que sea, aumenta, ¿verdad?, los asuntos relacionados a la salud mental. Así que si tenemos un perfil, ¿verdad?, que indica que hay ya unos asuntos de depresión, pues también tenemos que velar por ello. Tenemos prediabetes, que diabetes también la teníamos más arriba, asma y finalmente, ¿verdad?, la enfermedad coronaria. Ahora, ya les dije que discutí esa primera parte de poder ver ese trasfondo de cómo son los adultos mayores, que a veces pensamos que todos son iguales y no es así. De hecho, los estudios lo que demuestran es que cuando nosotros estamos en edades más pequeñas, podemos ser más homogéneos. Sin embargo, a medida que vamos creciendo y particularmente en la vejez, somos más heterogéneos, o sea, diferentes. Y tenemos que velar por esas individualidades. Así que vamos entonces a esta segunda parte que les voy a estar presentando este modelo que desarrolla la Organización Mundial de la Salud y que es bien pertinente, ¿verdad?, para las organizaciones, para la comunidad en general, para cuando ocurra o sepamos que va a ocurrir una emergencia, porque no todas las emergencias las sabemos de antemano, como puede ser un huracán, puede ser, ¿verdad?, sin saberlo, como ocurrió con los terremotos o como nos está ocurriendo, ¿verdad?, con la pandemia. Así que, ¿por qué es importante hablar de los temas de emergencias de salud pública? Pues mira, leyendo un poco, desde el 2001 al 2010, en esa década, ocurrieron aproximadamente 700 emergencias de salud pública. ¿Y por qué esto es importante? Pues sencillo, sabemos y hemos escuchado que estamos en una crisis ambiental bien particular y que se espera, y dicho por expertos, que este número aumente. En esta sección no estamos considerando conflictos bélicos que puedan estar también como emergencias de salud pública, sino serían aún más. Así que si sabemos que van a estar ocurriendo más ¿verdad?, emergencias de salud pública por las crisis ambientales que puedan estar ocurriendo, pues sabemos que aquellos que se van a afectar son los más vulnerables, como aquellos con ingreso bajo, ¿verdad?, nivel educativo bajo y los adultos mayores. ¿Qué pasa? Que no es por ser viejo, no tan solo es por ser viejo, sino porque hay unos determinantes sociales de la salud que se ven afectados cuando vemos, ¿verdad?, y lo que hemos visto en ese perfil de los adultos mayores. Los sistemas de salud se ven fragmentados. ¿Qué quiere decir eso? Que depende la magnitud de cuando ocurra un fenómeno, vamos a poner como en el caso de María en Puerto Rico
o un terremoto, que a veces, ¿verdad? En la literatura se dice que son los fenómenos que son, ¿verdad? Que causan mayor muerte o, ¿verdad? Complicaciones. Lo que pasa es que cuando ocurren, si tienen una gran magnitud, van a parar todos los sistemas, se fragmentan los sociales, los de salud. ¿Por qué? Porque esos sistemas de salud y sociales y de recuperación también trabajan a base de recursos humanos que se van a ver, ¿verdad? Si tiene una gran magnitud este fenómeno, se van a ver afectados. Así que mi punto con esto es que esa gestión que hace, por ejemplo, Diáspora for Puerto Rico y otras organizaciones que nos van a estar escuchando y las personas que nos van a estar escuchando de la comunidad, que son los familiares y ponemos los vecinos, organizaciones comunitarias, son el primer frente cuando ocurre una emergencia de magnitud grande. Y si sabemos que somos la primera línea, ¿verdad?, de recuperación de cuando ocurre algo, pues tenemos que estar preparados para hacerlo mejor. Y ahí está, ¿verdad? Más adelante vamos a discutir la planificación y qué podemos hacer para que podamos hacerlo de una manera más efectiva. Aquí en términos generales lo que discuto es, ¿verdad?, que es la comunicación de riesgo, que es parte, ¿verdad?, esencial de la respuesta de emergencia. Si nosotros no comunicamos efectivamente, nosotros no vamos a tener, ¿verdad?, un cambio en conducta más adelante. Tengo por aquí que no se escucha. ¿Me escuchan ahora? Ok. La parte importante de esto es que debe ser de manera integrada. Que yo creo que por eso es que estamos en la... Sí. Discúlpame, John. Hola, mi gente linda. Perdonen la interrupción. Es que parece que como que en unos segundos se te fue tu voz. Okay. O al menos, no, quizás fue mi internet, pero si puedes como que darle un poquito para atrás y aprovecha esta interrupción para saludar a las personas que tenemos conectadas. Gracias a las personas de Junco. Oye, siempre tenemos varias personas de Junco. A mí me encanta. Pues qué bueno. Tenemos como bienvenida. Personas de Junco en particular. Hoy tenemos personas de San Sebastián. Que está súper chévere. Yo sé que las personas que tengo aquí conectadas les encanta que las mujeres duramos más. Ok, perfecto. Y decirle, porque ustedes creen que las mujeres duramos más, que ellas van a decir algo ahí. Sí, déjame poner por aquí. Que a modo de chiste. Y bueno, tenemos personas de Nueva York y tenemos personas de Rhode Island. Así que saludos a todos. Yo me voy y John, te dejo para que continúes ahí. Perfecto, muchas gracias. Sí, mira, hay diferentes teorías de por qué duran más las mujeres, pero sobre todo hay una que siempre es la más que sobresale, y es porque la mujer tiende a buscar mayor atención médica y de salud, se cuida más que el mismo hombre. Así que, ¿verdad? Y cuando vemos también muertes por los diferentes géneros, ¿verdad? Por hombre o mujer, tenemos también que los hombres mueren, las primeras causas se ocupan los homicidios y accidentes no intencionales, así que, ¿verdad? Es multifactorial. Aquí lo que quería discutir, ¿verdad? Es la importancia de que van a seguir ocurriendo emergencias de salud pública. Lo ha dicho, ¿verdad?, los expertos, hay una crisis ambiental. Es bien importante esto porque, ¿verdad?, tenemos líderes en líderes de gobierno que no necesariamente creen en las crisis ambientales, y eso lo vemos en los Estados Unidos. Y cuando, ¿verdad?, no creemos, y de hecho, y tiene mucho que ver con la emergencia de salud pública que está ocurriendo ahora, que es la pandemia, cuando tenemos líderes que no creen, ¿verdad?, en estos asuntos, afecta la gestión de las organizaciones, porque hay muchos seguidores que de alguna manera, ¿verdad?, modelan esa conducta. Así que también mencioné que los sistemas se fragmentan por el hecho de que estas emergencias de salud pública, de acuerdo a su magnitud, van a, ¿verdad?, a parar o afectar los sistemas. Y como por ejemplo los terremotos de gran magnitud que pues pueden, por ejemplo, afectar las mismas facilidades, afectar los recursos humanos que están dentro de las organizaciones y que a su vez brindan servicios. Así que en esta próxima, ¿verdad?, como mencioné, es el asunto de comunicación de riesgo, es esa comunicación, ¿verdad?, que es parte esencial en la emergencia, en todas las respuestas de emergencia.
y consiste en ese intercambio de información real y que integra todos los sectores. No es yo de tal organización que voy a decirte lo que hay, sino que es integrada con las personas afectadas, con las personas de la comunidad, con los líderes comunitarios y los hacedores de política pública, el gobierno, el tercer sector, todos. Esto es importante. Leyendo y haciendo revisión para esta presentación, me topé con una presentación bien chévere que hace la Cruz Roja sobre adultos mayores y emergencia. ¿Qué pasa? Que quien la desarrolla son propios adultos mayores que habían experimentado de alguna forma alguna emergencia de salud pública. Así que lo que quiero, ¿verdad? Que puedan entender que es parte integral, que integra a los diferentes sectores. Así que, ¿qué es la comunicación de riesgo en emergencias? Que es el CRE, lo que se le llama el modelo, que lo voy a tocar someramente porque realmente esto es una presentación aparte, pero como sé que, ¿verdad?, muchas personas en la comunidad, líderes y organizaciones nos van a estar observando, pues nada, es importante entonces que podamos ver estos componentes. ¿Qué incluye este componente, este modelo? Si yo soy una organización, ¿cómo yo puedo integrarlo? Pues mire, primero que nada, la gestión de confianza y colaboración. No podemos implementar en la comunidad si nosotros no gozamos de la confianza de la comunidad. Nosotros no podemos ir a tocar puertas para que la gente nos la abra si nosotros primero no gozamos de esa confianza, no tenemos una trayectoria histórica de nuestro trabajo, no tenemos una colaboración o alianza directa con los líderes que entran a esas comunidades y entre otras. Luego, tenemos lo que es la integración en los sistemas. Y esto, cuando hablamos de sistemas en las organizaciones, en la comunidad, sistemas de salud, sistemas sociales, y es cómo nosotros podemos ir integrándola. Y eso está en la capacitación, que por ejemplo es lo que estamos haciendo hoy, es lo que ha apostado Diáspora for Puerto Rico para poder capacitar, ¿verdad?, a sus seguidores y entre otras, ¿verdad?, entre otros componentes. Y finalmente las prácticas de comunicación de riesgo, o sea, si ya yo los quiero hacer, ya yo tengo a mi gente preparada, ¿cómo lo voy a hacer? Eso se necesita una planificación, se necesita un presupuesto, que en muchas ocasiones, y lo dice la literatura, no tenemos presupuesto para la respuesta de emergencia y a veces, ¿verdad?, nos vemos hasta el cuello o tenemos que coger de otros lados y lo hemos aprendido, ¿no? Hemos tenido una experiencia en estos últimos años de que hay que continuar y seguir apostando a lo que son las emergencias de salud pública, porque a veces podemos saber a través de, por ejemplo, los meteorólogos que puede venir un huracán, pero no así con los terremotos, no así con la pandemia, y, ¿verdad?, entre otros eventos. Que lo que quería que vieran, ¿verdad?, ese overall de este modelo y que es tan importante que nosotros comencemos a implementarlo, sea la población que nosotros estemos trabajando. Y este modelo de comunicación también lo que hace también es que desmenuza ese mensaje que tú quieres llevar. Porque como les mencioné ahorita, hablando de la población de adultos mayores, pues no todos tienen un alto nivel educativo o un alto nivel de ingresos y eso influye, ¿no?, en cómo yo consumo o puedo entender el mensaje. Quizás un mensaje más técnico para habla científica lo pueda entender, ¿verdad?, alguien más educado, pero no así poblaciones desventajadas. Así que, ¿verdad?, un poquito esa introducción a ese modelo. Ahora quiero pasar a la tercera parte, identificación de riesgo. Como les mencioné al inicio, pude, ¿verdad?, hacer una compilación de diferentes documentos que hablan de unos riesgos particulares que tenemos que estar pendientes. Como les mencioné, quizás nosotros no podamos evitar en la mayoría de los eventos que puedan surgir, emergencias de salud pública, desastres naturales, pero sí los podemos prevenir, o por lo menos, debo decir, minimizar el riesgo. Y tenemos que minimizar el riesgo si sabemos cuáles son. Así que vamos a entrar a eso. Y lo vamos a hacer de manera general, por temas. En este primer punto va a ser las preocupaciones generales que tienen los organismos. Lo primero es el incremento de la exclusión y la marginación existente. Por ahí he leído sobre lo que es edadismo, que es ese discrimen por edad. A pesar de que tenemos una población de adultos mayores, cada vez se documenta que hay mayor maltrato o negligencia hacia los adultos mayores. Entre ellos, ¿verdad?, el discrimen por edad, que en muchas ocasiones, ¿verdad?, en la mayoría de los países no es legal, sin embargo, esto se comete y a veces de manera indirecta. Y esto ocurre también en la planificación
cuando, ¿verdad?, estamos en las emergencias, y esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando estamos en la planificación de los refugios, ¿verdad?, y entre otros componentes. Y también la invisibilidad ante los actores humanitarios, que ese primer punto del modelo que les presenté antes, que es la gestión de esa confianza, de esa colaboración de las comunidades con las mismas comunidades y con los demás sectores, pues se debe dar. Y eso es parte, ¿no?, de esa comunicación entre todos los sectores. Y a veces eso no sucede y nos vemos invisibilizados. Sin embargo, con la experiencia de los pasados años, con las emergencias que hemos tenido en Puerto Rico, yo sé que en otros países también han surgido, para bien o para mal, se ha fortalecido esa comunicación entre las organizaciones y entre la misma comunidad con los líderes comunitarios, cosa que es positiva y que debemos continuar manteniendo y fomentando. En términos de la protección, es, por ejemplo, la imposibilidad de dejar el hogar, aunque se desee. Esto quiere decir que vamos a poner que viene un huracán fuerte y algún adulto mayor en la comunidad desea irse, pero no tiene ni los mecanismos, porque quizás no tiene automóvil, quizás está ¿verdad?, desprovisto de familiares o de apoyo, o sencillamente tiene problemas de movilidad, que obviamente vamos a ver los diferentes factores de cada adulto mayor. Como lo mencioné, imposibilidad de movilización, separación de la familia o de la comunidad. En muchas ocasiones, ¿verdad? Y esto se ve mucho, es uno de los temas que cuando hablamos cuando buscamos en las organizaciones internacionales de salud, habla mucho de la soledad en los adultos mayores, porque en ocasiones ¿verdad?, se les margina hasta en las mismas comunidades, y también ocurre entre los familiares. De hecho, para las emergencias de salud pública ocurre el abandono de los adultos mayores, y ha habido aumento de los maltratos y negligencia para los adultos mayores. Y lo vimos tan claro como en el huracán María, donde muchos adultos mayores fueron abandonados en los hospitales y que el Estado tuvo que poseer, ¿verdad?, su custodia para poder gestionar, ¿no?, todo lo relacionado a su bienestar. Ya los mencioné, ¿verdad?, víctimas de abuso. Esto ocurre también, por ejemplo, cuando dan ayuda, ¿verdad?, los engañan, les cogen sus chavitos. Tenemos que ver también la protección de estos adultos, que en muchas ocasiones, y esto se está dando mucho, viejos cuidando viejos o viejos cuidando niños. Así que tenemos que velar también esos adultos mayores en la comunidad que estén en este cuidado, y sobre todo a los familiares, que son también esa primera red de apoyo, y mucho más cuando ¿verdad?, una persona mayor es cuidadora, o cuidadora ya sea de un adulto mayor o de un niño. Y tenemos la exclusión de los refugios comunitarios. Esto lo vamos a ver más adelante, pero en los refugios comunitarios, a veces decir la planificación o abrir un refugio suena fácil, no lo es, porque tenemos que considerar muchas cosas, entre ellas un espacio para aquellas personas que tengan condiciones de salud o que estén encamadas. Tenemos que proteger el espacio y la dignidad de las personas, por ejemplo, permanecer con sus familias o sus seres queridos, no estar con desconocidos, entre muchas otras cosas. Y de hecho, los datos lo que nos dicen es que la mayoría de las personas que van a los refugios son adultos mayores. Así que un área que se ve desprovista ¿verdad?, en ocasiones son los refugios, y las organizaciones pueden aportar ¿verdad?, a la gestión cuando ocurren estas cosas, incluso la misma comunidad y los líderes comunitarios. En términos de alimentación, también lo vimos como, por ejemplo, en los huracanes, como toda la línea de distribución de alimentos se paró, y se paró al punto que eran semanas en las que no conseguíamos alimentos en los supermercados. Y si no, se nos hacía difícil a nosotros, que quizás somos, ¿verdad?, tenemos algunas ventajas, no se imaginan las poblaciones vulnerables. Ya hablamos de todas las poblaciones vulnerables, que en ocasiones también son los adultos mayores. ¿Verdad? Porque tienen dificultad para llegar a los puntos de distribución y mercado. Así que la comunidad tiene un rol importante allí. Las organizaciones tienen un rol importante para velar porque, ¿verdad?, se le provea estos espacios a las personas, adultos mayores. ¿Verdad? Todo tiene que ver con la distribución de los alimentos, y cuando vemos el perfil que yo les presenté hace un rato, sabemos que al menos aproximadamente 7 u 8 de cada 10 adultos mayores tienen al menos una condición crónica. Así que cuando hablamos de prevención y control de enfermedades crónicas, estamos hablando que uno de los componentes para nosotros
mantenernos saludables es la alimentación. Y si las emergencias de salud pública nosotros no podemos accesar, ¿verdad?, de una manera efectiva a estos alimentos, pues nosotros vamos a tener un impacto a largo plazo. Así que en el próximo slide sería entonces el tema de los artículos generales. Esto también va enfocado en lo que son los refugios, ¿verdad? Se nos provee a nosotros, en términos de la literatura, se nos recomienda, debo decir, que las personas tengan de 3 a 5 días de ropa, abrigo, para cuando uno va a estar en un refugio, que pase todo lo, ¿verdad?, lo que llamamos lo peor, para luego volver a la casa ¿verdad?, y tener más, ¿verdad?, en este caso, productos de ropa o artículos de abrigo. Obviamente los adultos mayores no son fisiológicamente igual a la población en general, así que es bien importante que nosotros consideremos, por ejemplo, lo que es abrigo, ropa culturalmente apropiada. No es que yo, organización, tengo ropa y la que tengo, ¿verdad?, es de una persona de 15 años, pero te sirve, ¿verdad? Es proteger esa dignidad del ser humano, sea la edad que sea, en este caso, ¿verdad?, los adultos mayores. Y lo mismo, la exclusión de las listas de distribución, que se da, ¿verdad?, lo que discutimos en la alimentación, pero que también se da en los refugios y incluso, ¿verdad?, en la distribución de agua, que también se va a estar viendo como un componente importante. En muchas ocasiones, ¿verdad?, y esto es rescatado de la literatura, la familia no necesariamente proporciona refugio. Es por esto que cuando vemos, la gran mayoría de las personas que buscan refugio son adultos mayores. A veces hay refugios inaccesibles, tanto de movilidad, de la división de espacios que le mencioné antes, o están ubicados, ¿verdad?, en un espacio donde no pueden llegar, o sencillamente la persona vive lejos, ¿verdad?, en una zona que puede verse interrumpida, como fue cuando pasó, ¿verdad?, sea los terremotos, huracanes, que afectó, ¿no?, la vía, las carreteras. Dormir en superficies frías, duras o húmedas. Sabemos que las personas tienen condiciones, les da más frío a los adultos. Así que la agrupación sin consideración al sexo, lo mismo, hay que planificar bien el asunto de los refugios. Esto no es abrir un refugio y ya, ¿verdad? Y esto tiene que ver también con las conductas individuales de cada persona, de cómo se sientan cómodos y cómo no. Así que, y lo que no se sientan o no se sientan cómodos, debo decir. Así que es importante, ¿verdad?, esa evaluación de esa población de que nosotros vamos a estar atendiendo. Y, ¿verdad?, agrupados con personas desconocidas, esto surgió mucho las preocupaciones cuando ocurrieron los terremotos. Yo tuve la oportunidad de estar, ¿verdad?, participando, y sé que había mucha inquietud de dormir con desconocidos, se regó también, ¿verdad?, que había muchos convictos por diferentes delitos que también estaban en los refugios, y, ¿verdad?, los refugios deben abrir para todo el mundo, pero no siempre la gente se siente cómoda. Así que es velar por la dignidad y ofrecer, ¿verdad?, ese espacio y ese servicio a todas las personas. Entonces, como básicamente les mencioné, el asunto del agua también se ve, ¿verdad?, indirectamente influenciada, como lo mencionamos, con la alimentación. La exclusión en los esquemas de distribución, la dificultad para llegar a los puntos de agua, para incluso poder preparar el agua. Vamos a poner que yo quizás le lleve unos galones de agua al vecino, que es un adulto mayor, pero que tiene problemas de movilidad y que probablemente el llevársela quizás le ayudó algo, pero no complementa su necesidad. Que eso, ¿verdad? Problemas, gente que está encamado, que tiene problemas de movilidad, afecta, ¿no?, lo que es la dificultad para eliminación de residuos o usar servicios sanitarios o instalaciones sanitarias en general. Así que, nuevamente, somos la comunidad y los líderes comunitarios y las organizaciones comunitarias esa línea, esa primera línea que debemos estar velando por estos asuntos para mejorar el bienestar de nuestra comunidad y nuestros adultos mayores. En términos de la salud, ya habíamos hablado, ¿no?, que el sistema de salud se ve fragmentado de acuerdo a la magnitud ¿verdad?, de los fenómenos que puedan ocurrir o emergencias que puedan ocurrir. Tenemos que hay una desnutrición no detectada. No sé, nosotros pensando cuando ocurrieron los huracanes que no podíamos accesar a la comida, mucha gente se quedó en las comunidades y no tenía ni qué comer. De hecho, en las experiencias con centros diurnos, que a veces he tenido la oportunidad de hablar con personas que van a centros diurnos, que ¿verdad?, por la pandemia están cerrados, muchos de ellos esperan ese fin de semana que pase
para poder tener esos alimentos de desayuno y almuerzo, porque en muchas ocasiones, y como lo hemos visto, gran parte de la población no tiene los recursos. Así que hay que tener sensibilidad con las enfermedades y las discapacidades. Como les mencioné, cada individuo, cada adulto mayor va a tener sus particularidades y las enfermedades, de acuerdo a las condiciones, van a requerir, ¿no?, de unos tratamientos específicos, de una alimentación en específico, y que hay que velar por ello. Como les mencioné, la fragmentación o la dificultad para acceder a ese sistema de salud, se pueden, ¿verdad?, proveer servicios de salud inapropiados por la fragmentación misma. Hay dificultad para acceder al apoyo psicológico y, como les mencioné, gran parte de los adultos, 1 de cada 4, padece de depresión, y está relacionado las emergencias de salud pública ¿verdad?, con las afecciones de salud mental. Aquí tengo también las alarmas de humo. Sabemos los que experimentamos, por ejemplo, para nosotros los puertorriqueños muy cercano el asunto del huracán María, porque estuvimos meses, pero meses sin energía eléctrica, y aumentó, ¿no?, lo que son el uso de las plantas eléctricas, y ocasionó, ¿verdad?, problemas de salud. Ya vimos que las enfermedades respiratorias y el asma está presente en los adultos mayores, así que esa verificación por ejemplo, de las alarmas de humo, la detección de monóxido de carbono es importante, las plantas deben estar fuera, ese humo no debe entrar a la casa. De hecho, ha habido muertes ¿verdad?, por el consumo de lo que es el monóxido de carbono. Y le mencioné nuevamente, ¿verdad?, porque es un asunto también de salud, el aumento de maltrato y la negligencia que ocurre con las emergencias, que de hecho, ahora con la pandemia, en términos de estadística, ha habido una disminución, pero acá en Puerto Rico se ha expresado los organismos que esto no quiere decir que no estén ocurriendo, es que al haber estado todo cerrado o pausado, pues no necesariamente se están reportando el maltrato y la negligencia en los adultos mayores. Y esto ocurre con otros, ¿verdad?, con otros problemas como es la violencia de género y muchos otros más. Así que, ¿verdad?, ese monitoreo de la comunidad, vuelvo y repito, es bien importante. Y ahí, ¿verdad?, las organizaciones como lo es, ¿verdad?, Diáspora por Puerto Rico y otras más, que brindan servicios y que de hecho Diáspora por Puerto Rico estuvo brindando ayuda en la pandemia para adultos mayores en la ciudad de New York para proveer alimentos. Así que, ¿verdad?, ese monitoreo es bien importante en la comunidad para nosotros, ¿verdad?, proveerle un mejor, ¿verdad?, un bienestar a estos adultos mayores. En términos de la recuperación, ya hemos visto esos datos sociodemográficos de los adultos mayores. Son pobres en su mayoría, bajo nivel educativo, y esto va a afectar también el asunto de la sustentabilidad, debo decir, para generar quizás ingresos o quizás para pertenecer a programas, por todo lo que hemos discutido anteriormente. Así que si sabemos que esto va a ocurrir, ¿verdad?, o esto ocurre, estos son factores de riesgo, pues cuando ocurra algo similar, una emergencia, vamos a velar porque esto no ocurra. ¿Verdad? Vamos a ser proactivos, vamos a promover, vamos a ser promotores desde la salud. Entonces, estamos en la cuarta parte. Primera parte, yo les discutí ese perfil de cómo luce, cómo esa población de adultos mayores en términos demográficos, de salud. También en la segunda parte lo que discutí fue cómo podemos comunicar en salud en términos generales, promoviendo a que las organizaciones nos movamos a incorporar la gestión de comunicación en riesgo, porque es importante. Y tercero, estuve hablando entonces de los factores de riesgo. Si ya sabemos que hay unos factores de riesgo que van a afectar el impacto de las emergencias de salud pública en todas las poblaciones, pero particularmente las vulnerables y los adultos mayores, pues podemos, si las sabemos identificar, podemos minimizarlas. Y ahora lo que les voy a presentar son las recomendaciones generales, que yo estoy seguro que cada uno de nosotros las conoce, pero que quizás no las implementamos o que las estamos implementando ahora porque, por ejemplo, en el caso de nosotros en Puerto Rico, hemos tenido unos años, ¿verdad?, bastante fuerte, el impacto del huracán Irma, María, los terremotos en el 2019 a inicios y ahora obviamente pues con la pandemia. Primeramente, y yo creo que esto ya lo discutí, gran parte de las personas que mueren o tienen complicaciones en un evento
atmosférico y también en términos generales en desastres naturales de gran magnitud son los adultos mayores. Y lo vimos también en los huracanes. Gran parte de las personas que murieron fueron adultos mayores, complicaciones por ¿verdad? Asuntos de salud discutidos anteriormente en esta presentación. Y gran parte, que la mencionamos anteriormente, de los refugiados son adultos mayores. Así que, ¿cuáles son las recomendaciones generales de estos organismos ¿verdad? Internacionales de salud? Pues mira, crear un plan de emergencia. Y yo creo que todo el mundo ha escuchado esto alguna vez en su vida, pero que es importante enfatizarlo. Hay que tener un plan de comunicación de emergencias dentro de ese plan. ¿Con quién yo me voy a comunicar? ¿Quién es esa primera persona que me va a proveer a mi ayuda, sea en la comunidad o sea un familiar? ¿Quiénes son las organizaciones en la comunidad que pueden proveer ayuda? ¿Quiénes son las personas en el municipio? ¿Cuál es el refugio más cercano? Esa información es bien importante en estos planes porque nos va a ayudar en la gestión de nosotros movilizarnos en un momento, ¿verdad?, de una emergencia. Escoge un lugar de encuentro en caso de evacuación. Es importante que nosotros repasemos estos planes, no un plan hacerlo en mi mente y ya. Vamos a repasarlo. Vamos a seleccionar incluso un punto donde nos vamos a encontrar o decirle a la familia, si ocurre esto es lo que vamos a hacer. Y yo sé que con los terremotos nos ha pasado ya esos primeros meses después de los terremotos, ya estábamos como, ok, esto es lo que yo voy a hacer, voy a bajar las escaleras, nos vamos a reunir aquí, en este punto no, porque puede caer este árbol, o sea, es ese ejercicio mental. Ya mencioné ¿verdad? El asunto de tener esa información de las organizaciones, si yo soy de la comunidad, o desde el otro lado, si yo soy una organización, vamos a hacer un perfil, vamos a ver quién en nuestra comunidad está, ¿verdad? Con problemas de movilidad, con asuntos de salud. De acuerdo a la misión de tu organización, vela por esa comunidad y esos indicadores. Y considere un ID médico. Esto es importante porque, por ejemplo, si sucediera algo grave en el que yo quizás no pueda estar consciente, a través de un ID yo puedo usar un ID o una pulsera en caso de, ¿verdad? De que esa sea la opción, de colocar la condición que yo tengo, los medicamentos que yo estoy tomando, a qué yo soy alérgico, qué yo no puedo comer. Esto es bien importante porque esto puede afectar su condición e incluso su vida. Así que hay algo bien chévere que la Organización Mundial de la Salud ha desarrollado, un pasaporte a la salud. Y en ese pasaporte las personas escriben todo eso que yo les mencioné antes y que lo pueden tener de antemano. La pulsera es bien importante o cualquier otro identificador, pero se utiliza mucho la pulsera para las personas con demencia. Cuando hablamos de adultos mayores, las demencias, ¿verdad? Están prevalentes, son comunes en la población. No quiere decir que porque yo soy viejo me va a dar demencia, por ejemplo, Alzheimer, pero sí son comunes. Y, ¿verdad? Sabemos que estas personas pues pueden perderse y esto le va a ayudar al cuidador, incluso a la persona, de que, ¿verdad?, pueda estar identificada. Lo otro es, ¿verdad?, más allá del plan, es almacenar un botiquín, y un botiquín médico, debo decir. Y eso quiere decir que, ¿qué voy a tener allí? Medicamentos. Si usted está consumiendo algún tipo de medicamento o está en algún tratamiento, usted debe tenerlo ahí. Si usted tiene, por ejemplo, utiliza equipo de audición, pues batería, un equipo doble de audición en caso de que uno se le pueda dañar. Esto también puede ser cosas más grandes como por ejemplo un bastón, una silla de ruedas. ¿Qué equipo médico usted necesita, verdad, para su mejor movilidad? Por ejemplo, para ser desplazado a un refugio. Eso debe estar. Y información escrita. Lo que les mencioné, ese pasaporte de la salud, vamos a llamarle el pasaporte de la salud, debe estar, ¿verdad?, en este botiquín médico. Entonces, el kit de suministro para desastre, hay personas que te mencionan que puede ser para 7 días, hay otras en la literatura que menciona para 2 semanas. Esto yo creo que va a depender de las experiencias, de la magnitud de los desastres naturales. Yo creo, por ejemplo, luego del huracán María, de hecho aquí en uno de los cuartos tenemos varios paquetes de agua. Hemos estado, ¿verdad?, haciendo ese ejercicio. ¿Por qué?
porque aprendimos de un evento en el cual nosotros no tuvimos acceso por mucho tiempo a cuestiones hasta básicas. Así que, ¿verdad? Esta parte de los suministros, agua, comida, obviamente comida que pueda ingerirse sin la necesidad de calentarse, probablemente porque pues, puedan haber fallos de energía eléctrica, artículos básicos generales, es importante, ¿verdad? Mapas para saber dónde están ubicadas las cosas en caso de que no hubiera la tecnología. Sabemos que incluso nosotros tuvimos ¿verdad? Se afectó las comunicaciones en general. Siempre recuerdo esa imagen de Puerto Rico donde se veía oscuro. Bueno, no se veía en el mapa. Así que, ¿verdad? Considerar todo lo que se pueda afectar y tenerlo en este kit. Como les mencioné, ropa, frisa, información de contactos, lo que le llama ese plan de comunicación, quiénes son las personas que me pueden proveer ayuda o ¿verdad? Me pueden desplazar a un refugio, por ejemplo. El dinero en efectivo. Yo recuerdo que eso fue otra barrera también para los huracanes. No teníamos dónde sacar dinero efectivo, por lo tanto no podíamos, si no teníamos dinero, comprar cosas. Así que es importante tener dinero en efectivo, ese kit de primeros auxilios, bien importante, y productos básicos de higiene, ¿verdad? Para mantenernos esa convivencia en los refugios. Entonces, esta última parte son las conclusiones. Ya voy prontito, creo que hay preguntas. En términos generales, como les mencioné, estuvimos discutiendo esas 4 partes y qué aprendimos en estas 4 partes que yo les hablé. Pues mira, en términos demográficos, no solo Puerto Rico, sino la gran mayoría de los países latinoamericanos y la gran mayoría de los países en desarrollo o desarrollados tienen un envejecimiento de la población, y esto es, ¿verdad? Se ha dicho durante mucho tiempo, pero es momento ya de comenzar a planificarnos y de que nuestras intervenciones, ¿verdad?, estén adaptadas al adulto mayor. Como vimos, de 7 a 8 personas, si cogemos de 10 personas, de 7 a 8 tienen al menos una condición crónica. Así que tenemos que visualizar ¿verdad? A los adultos mayores con sus características individuales, que son diversas entre cada uno de ellos. Los adultos mayores viven en desigualdad social. Esto los hace más vulnerables, ¿verdad? No quiero que se lleven que es meramente por yo ser viejo y es frágil. No. Hay unos determinantes sociales que ponen vulnerables a los adultos mayores, más allá de tener una condición, porque si usted tiene una condición que está controlada, ¿verdad? Usted puede vivir activo en su comunidad. Así que para eso, ¿verdad? Lo que todos sabemos, tenemos que integrar una mejor alimentación, nosotros tenemos que integrar la actividad física a nuestras rutinas diarias, tenemos que tener en control nuestras condiciones. Nosotros tenemos también que visitar regularmente al médico. Los productos de tabaco deben ser eliminados. Otro punto es que, ¿verdad? Los adultos tienen un perfil epidemiológico, básicamente eso es lo que estaba mencionando ahora, ¿verdad? Esa diversidad de condiciones que tiene nuestra población de adultos mayores y, como les mencioné, tienen mayor vulnerabilidad, no por la edad, sino por un complemento de determinantes sociales. Para reducir los riesgos, los países deben implementar estrategias para identificar vulnerabilidades. Y esa es la tercera parte, ¿verdad?, que estuvimos discutiendo después del modelo, que vimos todos los riesgos que son los organismos internacionales que identifican. Así que ya los tenemos, pues podemos minimizar el riesgo, ¿verdad?, de complicaciones ante un evento o una emergencia de salud pública. Ante un huracán es importante que los adultos mayores y sus familiares tengan un plan de emergencia. Esto es no tan solo huracanes, todas las emergencias. Kit de primeros auxilios, un kit médico, de acuerdo a las limitaciones y ¿verdad?, sus condiciones de salud. Los adultos mayores son poblaciones a riesgo de COVID, eso lo hemos visto en todas las emergencias, pero también en el COVID, que lo hemos estado, ¿verdad? Cuando vemos de las muertes que han habido, 10 de 10, 8 son adultos mayores. Y los adultos mayores son los que mayormente están hospitalizados por COVID también. Son los que también se han afectado en términos de vulnerabilidad. También complicaciones médicas, un asunto que ha ocurrido en varios países, incluso Puerto Rico,
es que ese primer mensaje de esas primeras órdenes administrativas cuando pegó duro el COVID, ¿verdad? El mensaje principal era quédate en tu casa. Y ese mensaje caló bien fuerte en la población, tanto así que ya para la segunda y tercera fase la gente no quería salir. Y, ¿verdad? Esto afectó a que no querían ir a sus tratamientos médicos. Y esto obviamente de inicio afecta a su salud, pero también a mediano y largo plazo tiene un impacto en el sistema social, un impacto en el sistema de salud. Y quizás, ¿verdad? Vamos a estar viendo en mediano o largo plazo los efectos de estas complicaciones, ¿no? Ya hablamos que, ¿verdad? Tienen muerte y hospitalización y debemos continuar implementando las medidas de prevención, ya que estoy hablando, ¿verdad? Del COVID, es importante reforzar, limitar las interacciones con las personas, lavarse las manos frecuentemente, evite ese contacto físico, cubra boca y nariz, que a veces vemos, ¿verdad? La mascarilla y no se protegen o no se cubren la nariz, y sobre todo cuando estornudamos. Siempre mantenernos limpiando y desinfectando, y sobre todo monitoreando nuestra salud. Entonces, finalmente agradezco a las personas que se han conectado, a las personas que están por conectarse y sobre todo a Diáspora Puerto Rico por la invitación y sobre todo por la misión que ha tenido de ofrecernos intervenciones educativas, no tan solo esta, pueden accesar y darle like a su página que ya, ¿verdad? Tienen diversas intervenciones educativas. Este es mi correo electrónico. Yo, ¿verdad? Como les mencioné, soy gerontólogo, pero también, ¿verdad? Trabajo en desarrollo organizacional, así que, ¿verdad? Trabajo directamente con las organizaciones en diversos temas, como también de comunicación. Nuevamente, gracias y Micaela, te doy la palabra. Claro que sí, muchas gracias, John. Yo creo que esto fue de ayuda para todos nosotros. Yo veo que todavía nos quedan unas personas conectadas por aquí. Esto es un tema bien importante, es una comunidad que debemos cuidar y proteger con todos los recursos que tengamos. Yo, como directora ejecutiva de Diáspora por Puerto Rico, les puedo decir que a veces con poco podemos hacer mucho. A veces nosotros pensamos no tenemos los recursos financieros para ayudar a nuestra comunidad, para ayudar a nuestros adultos mayores, para desarrollar programas o diferentes medidas de seguridad. Pero no por eso perdamos la esperanza, porque sí hay muchas formas de cómo podemos ayudar a nuestros adultos mayores en nuestras comunidades. Lo que me gustaría saber, ¿me escuchas bien, John? Sí, te escucho. Ok, perfecto. Tengo unas personas conectadas aquí. Lo que me gustaría mucho preguntarles es, tengo varias preguntas para las personas que están conectadas. Nos gustaría saber si estás activo en tu comunidad. Nos gustaría saber si estás activo en tu comunidad, si trabajas con la comunidad de los adultos mayores, y también, pues si la respuesta es no a ambas, si te interesa comenzar a organizar tu comunidad para poder monitorear a los adultos mayores en tu comunidad. Poder evaluar los casos de cada adulto mayor, poder desarrollar medidas de prevención, como estaba hablando el gerontólogo que tenemos aquí con nosotros hoy. Así que me gustaría escuchar de ustedes. Antes de irnos, por favor, déjenos sus comentarios y preguntas. Y bien importante es eso. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a nuestra comunidad? ¿Cómo podemos comenzar Y yo te pregunto, si ellos, vi que enseñaste el email, si ellos quisieran comunicarse contigo porque quisieran comenzar a crear como una serie de monitoreo en sus comunidades. ¿Esto es algo que tú los podrías ayudar? Sí, seguro que sí. Verá, yo trabajo en diferentes sectores. Actualmente estoy desde el gobierno, pero en este caso estoy como persona individual en este momento, porque trabajo también con organizaciones en desarrollo, ¿verdad? Organizacional, valga la redundancia, sobre todo el aspecto de comunidad, pero también apoyando la gestión de los adultos mayores, ¿verdad? Ese análisis de la comunidad, también de manera individual o familiar,
A veces queremos identificar riesgos en los hogares. He trabajado directamente con hogares de centros de larga duración, con centros diurnos. He podido estar en las emergencias de Puerto Rico como first responders, desde el huracán, los terremotos, he estado en la pandemia, he podido estar en los refugios. Así que sí, la respuesta es sí, que cualquier cosa que puedan necesitar, alguna orientación o incluso replicar alguna orientación o intervención en la comunidad, en confianza pueden, ¿verdad?, hacerme el acercamiento. Veo que por aquí Elizabeth Laguna, que es de Juncos, ella siempre se conecta con nosotros. Saludos, Elizabeth. Ella comentó que, pues, que es bueno tener el directorio de teléfonos de emergencias familiares, bomberos, etcétera. Ese comentario fue de cuando estabas hablando sobre este tema, quería simplemente resaltarlo. Sí, veo por aquí otro que dice sobre si los adultos mayores de 60 años o más. Pues mira, en Puerto Rico sí, ¿verdad? La ley establece que es 60 años o más. Sin embargo, otros países puede cambiar esto. En Estados Unidos es 65 años, pero sí, acá en Puerto Rico es 60 años o más. Saludos, Rosy de Juncos, Jennifer, ¿qué más tenemos por aquí? Entonces, si tienen alguna otra pregunta, en confianza, ¿verdad? La podemos responder. Elizabeth dice, a través de las pastorales sociales de la iglesia se puede trabajar con esta población al incluirla dentro de los grupos a quienes se les sirve. Y eso es excelente punto que Elizabeth trae, porque yo recuerdo que luego del huracán María, muchas organizaciones sin fines de lucro trabajaron con la comunidad de adultos mayores y las iglesias fueron bien claves en eso, en el monitoreo y en los alimentos, en lo que fue el alimento, el agua, las vestimentas. Así que, ¿qué piensas de eso, John? Si tienes para añadir. Sí, definitivamente las comunidades de fe lo pudimos ver en las emergencias de Puerto Rico, que fueron claves en la recuperación y siguen siendo claves, ¿no? Además de esto, proveen un espacio espiritual para aquellas personas que son creyentes y que, como hemos hablado, ¿verdad? Las emergencias tienen un impacto en la salud mental, así que no solamente de proveer servicios directos, sino también de ese acompañamiento en la gestión de la salud mental. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Elizabeth. Excelente contribución. Y yo voy a hacer una pregunta a favor de todas las personas que están conectadas. ¿Verdad? Imagínate una persona que no es parte de ninguna organización, que quisiera comenzar algo. ¿Cómo podría comenzar? ¿Cuál sería tu consejo para esas personas que luego de ver esto pues sienten el deseo de querer ayudar a los adultos mayores en su comunidad, pero no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo comenzarlo? Sí, de hecho puede ser desde el espacio de ser líder comunitario, que son tan importantes en esta gestión. Y si usted quiere ser un líder comunitario, es sencillamente usted identificar su comunidad, si es su comunidad, u otra comunidad. Yo pienso que el primer paso es hacer ese análisis que estamos mencionando, ese estudio del perfil, lo que yo presenté. ¿Cuántos adultos mayores hay? ¿Qué condiciones tienen? ¿Tienen problemas de movilidad? Eso es un primer paso. Segundo paso es que yo como líder comunitario puedo identificar las organizaciones que me pueden ayudar a brindarle servicio a esas personas en caso de una emergencia. Y podemos comenzar con las mismas que están en la comunidad. Podemos comenzar con el mismo municipio que tienen oficinas de ayuda al ciudadano. Y después de la emergencia de lo que es el huracán, los municipios se han movido, por ejemplo, a tener un registro de personas encamadas, por ejemplo, o con condiciones, y las personas líderes comunitarios pueden ayudar en ese aspecto. Por otro lado, las personas que estén interesadas quizás en un tema en particular, porque quizás mi tema, por ejemplo, es las personas con Alzheimer, pues entonces mi primer paso es identificar quizás las organizaciones que están relacionadas, el ejemplo es Alzheimer, pero puede ser cualquier otra cosa, y que brindan servicios. Por ejemplo, tenemos, siguiendo el ejemplo de la enfermedad de Alzheimer,
Tenemos la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico, que tiene grupos de apoyo a través de los municipios, de gran parte de los municipios de la isla. Así que contactar con ellos puede ayudar a que usted pertenezca a esos grupos de apoyo, que pueda identificar gente en su comunidad. Así que tenemos, ¿verdad?, esas dos partes: el líder comunitario de la comunidad, o sencillamente quiere brindar servicios voluntarios desde una organización, que es muy bueno también. E incluso cuando ocurrió, me acuerdo mucho de los terremotos, que yo creo que ya teníamos una infraestructura bastante estructurada, porque ya María nos había enseñado, y cuando ocurrieron los terremotos, que el fin de semana próximo, dijeron no se acerquen a la zona de los terremotos, y se desbordó de personas en su carácter individual, llevando ayudas, llevando suministros, y eso fue algo sumamente bonito, y fue de una manera individual, de una manera de que yo como familia o yo con el pana, o sea, hay tantas maneras de poder ayudar, que yo creo que es como tú decías, Micaela, al inicio. A veces carecemos de fondos en las organizaciones o en las maneras, ¿verdad?, de manera individual, pero dentro de las colaboraciones y las alianzas, yo creo que está el secreto de no tan solo de la recuperación de las emergencias que hemos tenido, sino de levantarnos como país con todos los asuntos, ¿verdad?, sociales que estamos enfrentando en estos últimos años. Así que cada aportación es muy válida. Por Puerto Rico hace, nosotros somos como, ustedes lo pueden ver como un puente entre ustedes, la ayuda que necesiten, y así nosotros nos conectamos a las organizaciones y a las oficinas donde ustedes pues pueden encontrar eso que están buscando. Así que yo les exhorto a las personas que, si luego de ver este taller de hoy, si tienen el deseo de ayudar a su comunidad, si tienen el deseo de desarrollarse como líder comunitario, se conecten con nosotros, se conecten a través de nuestra página de Facebook, nos pueden enviar un mensaje que con mucho gusto nosotros le vamos a contestar y los vamos a guiar en la dirección correcta. Así que nada, muchas gracias a todos los que han estado conectados en el día de hoy. Si lo disfrutaron, por favor, compártalo en sus páginas para que más personas lo vean. ¿Cómo pueden comunicarse con John? Le voy a pedir a John que me dé el email que él compartió al final, para entonces nosotros lo añadimos en la parte de los comentarios del video de hoy, y entonces ahí usted lo va a tener accesible. Por si tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta que se le quedó, pues en confianza se lo puede enviar. Sí, lo acabo de escribir en los comentarios de este video, así que lo pueden conseguir. jra@forwardlab.com, y de vez le pueden dar like a mi página para que conozcan también más de otros trabajos que también realizo. Y no me queda también, ¿verdad?, más que agradecer, Micaela, a ti y a la organización, y por supuesto, ¿verdad?, a todas las personas que nos están viendo. Y nada, que las colaboraciones y las alianzas continúen. Claro que sí, así es. Pues muchas gracias, John, así que los vamos dejando ya. Buenas noches a todos. Ahora sí los dejamos para que puedan seguir viendo los billboards, que sé que estábamos viendo con esto hoy, pero tú como quiera tuvimos personas conectadas, así que se los agradecemos muchísimo. Ustedes saben que los queremos muchísimo, así que tengan bonita noche. Nos vemos el próximo miércoles. Tenemos otro Facebook Live que lo vamos a promocionar mañana, así que pendientes. Un saludo a todos. Gracias. Gracias, buenas noches.